Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. Aquí estamos ya en esta antesala al fin de semana, jueves, con la actualidad noticiosa nacional e internacional. Miren, ayer falleció el famoso general aquel de los 12 años, Salvador Lluveres Montaz, chinino. Fue el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Para muchos jóvenes de ahora no conocen quién fue este señor. El señor obró a mano abierta, como un pavo real, en los 12 fatídicos años del presidente Joaquín Balaguer, fallecido del año 1966 hasta el año 1978. En esos 12 años, caracterizado por la construcción de obras innecesarias que se le llamó la política de varilla y cementos, y también caracterizado por las torturas, las desapariciones, los atropellos y los asesinatos de opositores. En ese gobierno, 3 años antes de caer, esos 12 fatídicos años, en el año 1975, cayó abatido a balazos en la calle José Contreras, casi esquina Cristóbal de Llerena, en la zona universitaria, uno de los periodistas más importantes de su generación, Orlando Martínez Hornley. En ese entonces era el director ejecutivo de una revista que era un toque de queda semanal, la revista Ahora, y escribía una columna bastante polémica en el periódico vespertino que todavía existe, El Nacional. Orlando Martínez, caracterizado por su pluma veraz, pues se tejió todo un entramado para desaparecerlo. Y ese entramado justamente lo tejió Salvador Lluveres Montaz. Lo que sucede es que el Código Penal no contiene la figura del autor intelectual. Y esto lo consiguió bajo testimonio el juez actuante, el juez Pantaleón González, de declaraciones ofrecidas por uno de los alicates de los hombres de confianza de Chinino, Joaquín Antonio Pou Castro, que junto al cabo Durán asesinaron vilmente a Orlando Martínez Hornley. Y no conforme con esto, porque el presidente Balaguer había ofrecido una recompensa a todo aquel que ofreciera informaciones sobre este asesinato, reitero, acaecido el 17 de marzo del año 1975, el presidente Balaguer ofreció una fortuna como recompensa a cualquiera que ofreciera informaciones sobre ese asesinato. Su hermano de Orlando Martínez, Edmundo Martínez Hornley, acudió a la sede del Palacio de Gobierno con informaciones concretas que ofreció al presidente Balaguer sobre el asesinato de Orlando Martínez, su hermano. Eso fueron 3 meses después de discurrir esto. Adivinen qué ocurrió. Asesinaron también a Edmundo Martínez Hornley. Lo asesinaron en su apartamento y quisieron luego asesinarlo 2 veces, porque dijeron que ese era un problema de homosexualidad, de LGBT, que en aquel entonces no era tan permitido como ahora. Entonces, sin duda alguna, ese chirino Salvador Lluveres Montaz, que su última aparición pública fue cuando denunció que le habían robado, oigan qué cifra, $6 millones en La Romana, donde él residía. $6 millones. El Ministerio Público investigó y nada, los 6 millones de pesos se quedaron desaparecidos, de dólares, perdón, se quedaron desaparecidos. Se dice que ese dinero, una gran parte, no era de él, sino que él servía
como banco. Que mucha gente que no eran bancarizados, que no podían ir a los bancos comerciales, pues acudían a donde el señor Chirino a guardar su dinerito ahí. Chirino no fue condenado por el asesinato de Orlando Martínez, pero él se autoapresó, y digo se autoapresó porque se aisló del mundo, se fue a vivir a una de sus villas en La Romana, Casa de Campo, La Romana. Ahí vivió prácticamente desde el año 1975. Salía y volvía hasta su muerte. Hasta su muerte. Falleció lamentablemente en su cama a los 90 años de edad. Sería importante, muy importante, que aún Chirino falleciendo ya, pues que se revelen los interrogatorios que se hicieron a los autores materiales del asesinato de Orlando Martínez, a los autores materiales también del asesinato de su hermano Edmundo Martínez Honley, que se revelen esto para que nuestros jóvenes, los jóvenes de ahora, que están viviendo regímenes, gobiernos democráticos, donde usted puede decir lo que entienda sobre cualquier gobierno y su vida no corre peligro. En aquellos fatídicos 12 años, el presidente Joaquín Balaguer no podía ser tocado ni con el pétalo de una rosa, porque inmediatamente era prácticamente una orden de muerte. Y el último artículo que escribió Orlando Martínez Honley para el periódico El Nacional, el vespertino El Nacional, pues revelaba informaciones sumamente comprometedoras. Esa columna que se llamaba Microscopio, tuve el privilegio de leerla durante mucho tiempo, porque nos empleamos en esta carrera muy temprano. Pues Orlando revelaba lo que otros periodistas no se atrevían a decir. Y por eso justamente estos chupamedia, como dicen los venezolanos, del presidente Balaguer, pues trataron de darle un agrado al presidente Balaguer. Pensaban que era un agrado, quitándole del medio a Orlando Martínez. Y eso fue un crimen, esos dos crímenes, el de Orlando y el de Edmundo, fueron dos crímenes que pesaron mucho al presidente Balaguer, pero mucho. Se tambaleó el presidente Balaguer, no por un golpe de Estado, porque él tenía el control absoluto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Aquí los guardias eran reyes, emperadores que nadie podía tocar, porque las cárceles le esperaba a aquellos que lo tocaran, 50 fijas, hasta que Dios quiera preso. Pero el presidente Balaguer, su popularidad se melló demasiado, el pueblo le pasó factura, y 3 años después, en el año 1978, fue desplazado del poder por el hacendado Silvestre Antonio Guzmán Fernández, que ganó en la boleta del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, de manera abrumadora, y los seguidores del presidente Balaguer se resistían a esa derrota y estafaron algunas senadurías, creo que fueron 4 senadurías en aquel entonces, para quedarse con la mayoría de la matrícula de los senadores dominicanos, que en aquel entonces eran 26, y así poder controlar la justicia, que era una facultad que establecía la Constitución del año 1966 de los senadores, elegir los jueces, no como ahora que los jueces pues lo elige el Consejo Nacional de la Magistratura, comenzando por los jueces de la Suprema Corte de Justicia, y a partir de ahí pues se eligen los jueces con otro tipo de criterios, pero el Congreso está totalmente desvinculado de la elección de los jueces, en este caso de la Suprema Corte de Justicia. Sí participa el Congreso de manera indirecta, o de manera directa más bien, porque hay 4 representantes del Congreso Nacional en el Consejo Nacional de la Magistratura, según establece la ley que crea este importante órgano de control de las altas cortes, que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Hay 2
representantes de la Cámara de Diputados y 2 del Senado de la República, el presidente de ambas cámaras y otro legislador de la segunda mayoría en el Congreso de la Nación. No vamos a desearle paz a los restos de Chininos, no vamos a desearlo, no vamos a ser hipócritas. Vamos a desearle que si encuentra allá, en el más allá, a Orlando Martínez Only y a Edmundo Martínez Only, que no trate de asesinarlo otra vez, que no trate de eso. Miren, la campaña de destiempo que se ha denunciado bastante y que está en pie, las 3 principales fuerzas políticas que cohabitan la República Dominicana, todas están en campaña electoral. El PRM, el partido gobernante que debe dar el ejemplo, fue el primero que inició esa campaña electoral a destiempo desde el año 2020, cuando se juramentó el presidente Luis Abinader Corona como presidente de la República. Pero también un perfil más bajo la continuó el PLD, producto de que ha tenido que enfrentar los disturbios en los tribunales de la República, las acusaciones de corrupción ante ellos por parte del Ministerio Público de esa gestión gubernamental, y el expresidente de la República, el señor Leonel Fernández Reina, que no descansa en el fortalecimiento, en la consolidación de su proyecto político creado en el año 2019, cuando dejó atrás al viejo partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, esta campaña que el PRM prometió iba a descontinuar es falso. Ninguno de los 3 partidos la van a descontinuar. Cada uno de esos partidos van a seguir empleando la metodología que le ha dado resultados. El PRM está anunciando ahora actos regionales, porque se da cuenta que está perdiendo tiempo y que poco a poco va calando en la simpatía de los electores dominicanos el doctor Leonel Fernández. Por eso ustedes ven que todos los cañones del viejo partido, el PLD, así como también del PRM, se enfilan como blanco único a la fuerza del pueblo, el proyecto político del doctor Leonel Fernández, porque es el que ha demostrado crecimiento y consolidación en los últimos tiempos. No descansa un solo fin de semana sin estar en actividades constantes de sumatorias. Entonces el PRM es el partido gobernante, el que más le conviene la estabilidad, la tranquilidad del pueblo dominicano, el sosiego. El que está como campeón no tiene que esforzarse mucho. Si se considera ganado y si está trabajando para considerarse ganado, no tiene que esforzarse mucho, pero parece ser que el PRM se ha dado cuenta que los numeritos no le cuadran y que ya la pava no pone donde ponía y que 2 más 2 no son 4 para ellos. En consecuencia, tienen que moverse rápido, entienden, porque si los números le cuadraran, sin duda alguna, se quedaran tranquilitos, esperando, porque cuando un presidente ha hecho un buen gobierno, miren, no tiene que esforzarse mucho para conseguir la reelección. Este pueblo es un pueblo eminentemente gobiernista, es un pueblo reeleccionista. La República Dominicana lo es así, reeleccionista. Entonces, si es un pueblo reeleccionista, pero reeleccionista, si se quiere, con reserva, reeleccionista a los gobiernos que tienen impronta, que tienen ejecutorias positivas. Y puedo citar 2, por ejemplo, el caso de la primera gestión de gobierno del presidente Fernández, en 2004, la segunda gestión de gobierno ya de cara para una reelección 2004-2008, pues el pueblo dominicano le dio el voto positivo a Fernández para la reelección en el 2008, pero tenía una impronta, había encontrado un país en un desastre financiero y se organizó el país, se inició una de las obras cumbre de los gobiernos de las últimas décadas en la República Dominicana y de mayor impacto popular, que son las líneas del metro de Santo Domingo.
Si no, pregúntenle a aquel que vive en Villamella, aquel que vive en Santo Domingo Este, el que vive en Los Alcarrizos, por Villajuana, por Cristo Rey, en Sánchez La Fe, por donde transitan las líneas 1 y 2 del metro de Santo Domingo, si no es importante este medio de transporte colectivo. Entonces, eso pues le valió a Leonel el voto positivo para continuar dirigiendo los destinos del país hasta el año 2012, el caso del presidente Danilo Medina, que ganó chepa cum laude, como decimos, las elecciones del año 2012, de pura casualidad. Porque el presidente Hipólito Mejía, el expresidente Hipólito Mejía, que se presentaba como candidato presidencial en el 2012 y era el favorito, se desmembró, se requebrajó la etapa final de su campaña. Entonces, pues, por eso ganó Danilo Medina en el 2012. Por eso decía chepa cum laude, pero ya en el 2016, Danilo Medina, con el estilo que impregnó, el estilo de gobierno, pues garantizó su paz y ganó de manera cómoda la reelección presidencial en el año 2016. Aún con las adversidades, la enfrentó y venció interna de su partido, logró modificar la Constitución se lo impedía y se acomodó. Entonces no tuvo que hacer muchos esfuerzos para conseguir la reelección. Pero en el caso de Luis Abinader, que tiene una montaña enorme de promesas y una montañita chiquitita de ejecución, se le hace difícil, muy difícil desde ahora pensar, hacer los cálculos de que los números le cuadran para la reelección, y por eso el movimiento, los aprestos de realizar actos en todo el país, regionales, para hablar de la reelección, a ver si prende por fin. Ayer hablamos de la reforma que se había introducido al Código Procesal Penal en su artículo 31 para que se penalice o que se pueda actuar, mejor dicho, judicialmente contra aquellos actos que se efectúan, robos sin escalamiento, sin víctima. Pero también hablamos de la necesaria reforma, de rescate de la reforma al Código Penal dominicano, que tiene más de 20 años en el Congreso de la Nación, y cada vez que se intenta aprobar, pues se arma un problema. O lo aprueban los legisladores, tanto los diputados como los senadores, llega el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo se ve en la obligatoriedad de restringirlo, de no promulgar ese Código Penal. El Código Procesal Penal dominicano, pues hace tiempo que está vigente el nuevo Código Procesal Penal, pero ese Código Procesal Penal nuevo, sin duda alguna, queda muy grande al Código Penal. Entonces, ya hoy, dos diputados de la República, Eugenio Cedeño y la aguerrida Rafaela Alburquerque de San Pedro de Macorís, pues anuncian al país que están trabajando en una nueva propuesta de Código Penal. Esto, sin duda alguna, tiene como objetivo fundamental, ¿sabe qué? Hacérselo graciosos y dar más larga al proceso de reforma necesaria al Código Penal dominicano. Pienso que de borradores de anteproyectos al Código Penal, el Congreso está lleno. No se necesita la propuesta de Eugenio Cedeño, ni de Rafaela Alburquerque. Los honorables diputados de la República, encabezados por nada más y nada menos que por mi gran amigo cobarrial Alfredo Pacheco, pues deben cumplir ese compromiso que tienen con la patria y desempolvar ese proyecto de Código Penal que hace tiempo descansa ahí en la Cámara de Diputados. Leerlo, estudiarlo, buscar, viabilizar la conformación de una comisión bicameral de diputados y senadores
para Rafael Alburquerque, no Rafael Alburquerque, Rafaela, no Rafael Alburquerque, buscar esa comisión bicameral de senadores y diputados para que estudien esos proyectos que descansan en la Cámara de Diputados de modificación al Código Penal y dejarlo finalmente, ya es así, dejarlo finalmente aprobado. Dejarlo aprobado porque, señores, cada vez más se diversifican los delitos que cometen los bandidos, los profesionales de la delincuencia. Y tenemos ese Código Penal que es el que establece las sanciones, muy complaciente. El joven que mató una familia entera por ahí, por el kilómetro 8,5 de la carretera Sánchez, en el barrio San Miguel, hasta el perro, ni el perrito se le salvó. Mató a la esposa, a 2 hijos, y de ñapa se llevó el perrito que le estaba ladrando de camino. Ya fue condenado a 30 años. 30 años de prisión. Está en una cárcel de seguridad en San Pedro de Macorís, cumpliendo su condena. Pero este Bergante, si hubiese estado en vigencia ese Código Penal que hace tiempo se está discutiendo, hubiese tenido como sanción 65 años de prisión. Pero también no solo es necesario extender las penas o el cúmulo de pena, mejor dicho, sino establecer el trabajo público a aquellos que cometen hechos tan bochornosos como el señor que está en pantalla. Trabajo público, porque el Estado Dominicano, mientras tiene que mantener a este personaje en la cárcel, porque no lo van a dejar morir, tiene que mantenerlo con comida, desayuno y cena, más velar por su salud, el cuidado de la salud de esos delincuentes está en manos del Estado, porque no pueden dejar que se muera en una cárcel. Sin embargo, yo soy de lo que entiendo que se deben establecer no solo penas aflictivas, privativas de libertad, sino penas que conlleven trabajo público, por lo menos para que generen los recursos que consumen, que lo pongan a sembrar viandas, a criar pollitos, a criar vacas, para que sea el alimento de sus compañeros de celda, que lo pongan a trabajar, que construyan talleres de baniterías, de mecánica, para reparar los vehículos del Estado Dominicano o del sistema penitenciario, para ponérselo más cómodo, para diseñar talleres de costura para las mujeres que delinquen y para los mismos hombres, y que lo pongan a diseñar, a coser la ropa que van a usar los niños que van a las escuelas públicas. Deberían hacer eso, para que estas personas no estén de holgazanes, solo consumiendo y consumiendo en los centros penitenciarios del país. Pero quizás soy un soñador, pero debe ser una realidad esa, porque el Estado Dominicano somos un país pobre, que esos alimentos que se le dan a esas personas que no lo justifican, lo necesitan muchas personas que día tras día se acuestan, muchos dominicanos, sin cenar, sin almorzar, muchos, y que muchos tienen que pasar el día entero como buhoneros en las calles o en un semáforo de la capital dominicana o de Santiago vendiendo chuchería para ganarse 2 pesos. Sin embargo, estos Bergantes que infringieron la ley, el sistema jurídico de la República Dominicana, el Estado lo mantiene. Entonces, eso debe cambiar. Y esperemos que sí, que el legislador dominicano cumpla con el compromiso que asumió cuando fue electo diputado o senador. Fiscalizar y legislar, las 2 funciones básicas de un legislador de la República Dominicana. Miren, hablando de reformas al sistema judicial de la República Dominicana, pues no podemos dejar atrás lo dicho por el magistrado juez presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el doctor Milton Rey Guevara, que ya más de 10 años, 12 años,
de promulgada la Constitución del año 2010 que crea las altas cortes, entre ellas el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que se conformó ya de cara a las elecciones del año 2012, es decir, que va para 12 años el Tribunal Constitucional de creado. Y después de estos 12 años de promulgada esa Constitución, una de las constituciones más progresistas que ha tenido la República Dominicana después de la Constitución del año 1963 del profesor Juan Bosch. Después de 12 años de promulgada esa Constitución, adivinen que hay más de 90 leyes que esperan ser aprobadas por el Congreso de la Nación. Leyes que están unidas por un cordón umbilical a esa Constitución del año 2010 y que nuestros honorables congresistas no han podido aprobar. No han podido. Entre esas leyes está la que hice mención en el segmento anterior, el Código Penal de la República Dominicana, el Código Civil, el Código de Comercio. Todos los códigos están a la espera de que nuestros honorables congresistas lo estudien, lo modifiquen y lo pongan en consonancia con la ley de leyes que tiene el país, que es la Constitución de la República. Otra de las leyes que esperan es una de vital importancia para el control fronterizo, que es la ley de propiedad inmobiliaria en la frontera, para que ningún extranjero compre bienes inmuebles en la frontera. Porque si dejamos que esto ocurra, imagínense ustedes que los haitianos, empresarios haitianos, comiencen a comprar territorios en Dajabón, en Elías Piña, en Jimaní, en Pedernales, territorios colindantes con Haití. Bueno, quisieran unir esa finca que compraron, esa tierra, con otra propiedad que puedan tener de aquel lado, en Haití. En consecuencia, se reduciría el espacio territorial de la República Dominicana. Pero no solo a los haitianos no se les puede vender propiedades, sino a ningún extranjero, porque también puede ser usado esos terrenos fronterizos para el narcotráfico, para lo ilícito. Otra de las leyes que están esperando que nuestros honorables congresistas se casen con la gloria y que la aprueben es la famosa ley del referéndum. La ley de indulto. Son parte de las 90 leyes que están en reposo, esperando la buena voluntad de nuestros congresistas, de nuestros diputados, de nuestros senadores, para que se aprueben. Porque usted no gana nada con tener una constitución de avanzada, una constitución progresista, si el sistema de leyes que se acoplan con esa constitución, se quedan en la gatera, no pueden pues ser puestas en funcionamiento. Entonces vamos a esperar que nuestros congresistas pues tomen la decisión y inmediatamente se aboquen, es el mejor momento para hacerlo, al estudio a profundidad de esas 90 leyes que dice el doctor Milton Rey Guevara en su calidad de presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Esperan en nuestro Congreso hacer que se conviertan en leyes reformadas para bien del país, no para bien de ningún sector. Y digo que es el mejor momento porque todos sabemos lo que ocurre aquí en nuestro país después del mes de agosto o del mes de junio del año preelectoral. Todos los diputados y senadores se van detrás de la reelección y se disminuye a la mínima expresión la matrícula de diputados y senadores que asisten al Congreso de la Nación a cumplir con su deber, porque todos quieren reelegirse y por lógica para lograrlo tienen que estar en sus respectivos pueblos, en sus respectivas demarcaciones electorales, y una gran matrícula de nuestros legisladores es del interior del país. Y si usted tiene que viajar a Pedernales, a Barahona, a Bauruco, constantemente, a Asua,
pues eso le va a restar tiempo para legislar. Y el mejor tiempo para aprobar leyes de esta índole es cuando se estrena un Congreso. Pero todos sabemos cómo se estrenó el Congreso actual. Ya en medio de una pandemia, aunque se legisló, nunca se ha dejado de legislar, en medio de esa pandemia, muy por el contrario, esa pandemia quizá podía favorecer que el diputado y el senador se concentrara más en sus labores, porque no podía estar haciendo visita a sus electores, porque la gente en medio de la pandemia lo menos que quería recibir era visita. Pero ya ahora el tiempo se le ha ido encima. Tal parece que se le va a hacer un poco pesado a nuestros legisladores cumplir con ese sagrado deber de legislar y fiscalizar y hacer nuevas leyes de esas 90 que están en salmuera, que están en espera de ser revisadas por nuestros congresistas. Da pena que cada 4 años se eligen diputados, senadores, y estos, pues lo menos que hacen es cumplir con eficiencia la labor que le coloca el ciudadano y que le confiere la Constitución de la República Dominicana, legislar. Legislar, eso es lo menos que hacen. Van a presentar proyectos de resoluciones, una gran mayoría de esto, otros pues entran y salen, otros lo que se dedican es a viajar, a asistir a las sesiones porque le dan un viático por asistir a las sesiones, asisten a las comisiones porque le pagan también 3,000 pesos de dieta por cada comisión, reunión de comisión que asisten. Ahí sí no fallan ellos, pero solo para hacer acto de presencia, nada más, porque la legislación es lo que menos le preocupa, tal parece, a nuestros distinguidos congresistas. Algo no risible, que ustedes dirán, pero ven acá, Haití está mala, ¿y qué le pasa? Que está regalando. Y cuando la mar bota peje es porque le sobran demasiado. Haití dona alimentos a Venezuela para ayudar a afectados por deslave. El pasado 8 de octubre, un deslave provocado por las intensas lluvias arrasó con la localidad de La Tejería, ubicada en el estado de Aragua, centro, donde fallecieron al menos 54 personas. Eso fue en Venezuela. Y que yo sepa, la República Dominicana no ha enviado una aspirina a ese lugar. Sin embargo, cuando se quiere, se puede. Haití, en medio de una situación crítica que tiene, pero que tiene una gratitud eterna para con Venezuela, pues llevó a Venezuela donativos de alimentos no perecederos, medicamentos, entre otras cosas. Miren todo lo que llevó Haití a Venezuela, para que ustedes vean que cuando se quiere, se puede. Y Haití se siente inmensamente agradecido del pueblo venezolano. Entonces, ese agradecimiento se expresa con acciones. Decía el fallecido líder cubano Fidel Castro que Cuba no regalaba lo que le sobraba, que Cuba compartía lo que tenía. Y esto lo decía Fidel a propósito de los jóvenes de Iberoamérica que iban a Cuba a estudiar becados por este país, a estudiar medicina. De aquí de República Dominicana, año tras año, iban una cantidad bastante significativa de jóvenes dominicanos a cursar estudios superiores a Cuba. Y les decían, y fui testigo en muchas ocasiones de la despedida que se le hacía a esos jóvenes aquí en la República Dominicana, y le decía el embajador cubano aquí en el país que van a llegar a Cuba, pero en Cuba van a comer lo que comen los cubanos, van a dormir como duermen los cubanos. Entonces eso me recuerda este gesto de Haití, que en medio de una situación crítica que tiene, pues compartió con sus hermanos venezolanos. Miren cómo quedó el estado de Cagua allá en Venezuela, devastado por la madre naturaleza. Así que nuestras felicitaciones para el gobierno y pueblo haitiano, que en medio de su inestabilidad, de su crisis, pudieron sacar de abajo
y hacer un acto de presencia solidaria con el pueblo venezolano. El presidente Luis Abinader todavía no descansa de hablar de lo mismo, de apostar a una reforma, a una transformación profunda en la Policía Nacional. Dice el presidente Abinader, hoy en la mañana dijo que su gobierno no va a descansar hasta no ver hecho una realidad esa reforma, esa transformación profunda que requiere la Policía Nacional. Muy bien, pero el presidente Abinader, excelente, que propugne por esto. Pero como dice una canción, un merengue de un senador a propósito del PRM, de la provincia, Monseñor Noel, y el anillo, ¿para cuándo? Los hechos, ¿para cuándo, señor presidente? ¿Para cuándo los soldados, los policías que usted le prometió en la campaña electoral triunfar de cara a las elecciones del año 2020, que iba a reajustar el salario que le iba a pagar a un policía raso $500? $500. Están lejos, pero muy lejos de los $500, a pesar de haberse reducido la prima del dólar. $500 ahora serían aproximadamente 26.000 pesos, 26.500 pesos. ¿Cuánto gana un policía raso? Gana, creo que 15.000 pesos, 16.000 pesos. Es decir, que le falta mucho para llegar a la meta. Y así, si se le aumenta el salario al raso, por lógica tiene que aumentársele al cabo, al sargento mayor, al teniente, al capitán, hasta llegar a general. Pero no solo a la policía se le debe aumentar, sino a los demás integrantes de los cuerpos catrenses, entiéndase, el Ejército de la República Dominicana, la Armada Dominicana y la Fuerza Aérea Dominicana. Todos por igual, para que usted vea, señor presidente, que no es lo mismo prometer en campaña que ejecutar, que realizar, que eso es lo que espera la gente de un gobierno. No queremos estos titulares periodísticos que solo llevan esperanza. Nosotros hemos decidido apostar a una profunda transformación de nuestra Policía Nacional. Ese titular no le pega ya al presidente Luis Abinader. Lo que le pega es, hemos transformado a la policía. Ya nuestros hombres, llamados a preservar el orden público, están ganando un salario digno. Se está imponiendo el escalafón. Se está aplicando el escalafón para ascender a los policías. Ya los hijos, las esposas de los policías tienen un buen seguro médico. Pueden acceder a los servicios educativos del país. Porque un hijo de un policía ganando 17.000 pesos o 16.000 pesos no puede ir a un centro educativo privado, ni siquiera público, ni siquiera la autónoma, porque solo en el pasaje se le va un dineral. Ok, que le han puesto al servicio de los policías algunos beneficios colaterales. Muy bien, excelente. Los saludo y esperemos que se profundicen los mismos. Por ejemplo, que no pagan en el metro, en la onza no pagan. Eso está muy bien, excelente. Que se le cambió la ARS que ellos tenían, que era una ARS propia de ellos, y se transformó, se le llevó al SENASA, al Seguro Nacional de Salud. Eso está bien, perfecto, excelente, diría yo. Pero vamos a ver qué cobertura tienen esos seguros. Vamos a ver qué facilidades tienen los hijos, las esposas y los mismos policías para transformar su vida a través de la educación. Porque hay muchos de esos policías que tuvieron que engancharse, como decimos en buen dominicano, apenas terminando el bachillerato y no han podido concluir ni siquiera los estudios preuniversitarios. Y que la única vía que tienen para ascender socialmente es la educación. Concluir sus estudios preuniversitarios y luego ir a los estudios de grado a la universidad, ya sea la pública, la estatal, la Universidad Autónoma de Santo Domingo o la privada. Pero con los excesivos salarios prácticamente se le hace imposible. Imposible entonces que el presidente pase de las promesas
a los hechos, que se deje de estar prometiendo reformas profundas, reformas en la policía, y que la ejecute, que la lleve a cabo, porque eso es lo que quiere la población. Y por eso, con sobrada razón, mucha gente dice que este es un gobierno de mucha espuma y poco chocolate, de muchas promesas y de pocas ejecuciones, de mucho Picasso, como le decían, como el mote que le pusieron a un funcionario de una gestión gubernamental pasada, y que le decían fulanito Picasso. Entonces a Abinader le han dicho el enamorado del turismo, porque todo lo que hace Luis Abinader es dar Picassos, palazos, para iniciar la construcción de un complejo hotelero, que por lógica son inversiones, son capitales privados que llegan aquí a la República Dominicana en la búsqueda de captación de divisas, de dólares. Y como el turismo tiene como moda, el turismo caribeño tiene como moda la República Dominicana, Punta Cana muy en especial, pues el que invierte su dinero ahí, pues lo tiene garantizado. Y por eso muchas empresas europeas, básicamente europeas, se interesan en invertir aquí en la República Dominicana. Y eso es lo que vemos que hace el presidente. Casi toda la semana, iniciar un nuevo hotel o inaugurar la ampliación de un hotel. Más nada. Pero todavía los usuarios del servicio de salud que se imparte o que deben recibir en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar están esperando la conclusión de esa ciudad de la salud que se llama Luis Eduardo Aybar. Todavía la están esperando, que la recibió, según dijo el propio Luis Abinader, la recibió un 85% esa obra. Ese 15% ha sido un camino tortuoso que han tenido que recorrer para lograr terminarlo y no lo han terminado. Todavía muchas escuelas que se inició su construcción en la pasada gestión gubernamental de Danilo Medina, avanzada en un 80, un 90, un 95%, esperan por el gobierno central para ser concluida, a pesar de que el Ministerio de Educación, uno de los ministerios que más recursos maneja, tiene los recursos suficientes como para poder concluir esas escuelas. Pero no hay gerencia, no hay capacidad gerencial en este gobierno para emplear los recursos que recibe en beneficio del país. Se van a los bultos. Miren, el puente Juan Pablo Duarte, uno de los principales puentes que tiene el país, comunica la región este de la República Dominicana con la capital dominicana. Lo cerraron para repararlo en 45 días. Duraron 90 días para concluirlo. Felizmente lo pusieron en operación en el día de ayer. Felizmente, después de tanto esperar. Pero no tenían que haber mortificado tanto a la población. Usted sabe la cantidad de recursos que se gastaron en combustible. Mucho dinero se gastó en combustible por el entaponamiento que se producía ahí y el daño que le hicimos a la atmósfera por las emisiones que se lanzaron al medio ambiente. Porque eso es lo que más emisiones lanza al medio ambiente, un vehículo parado en un entaponamiento. Así que, señor presidente, cambie su discurso, vaya del dicho al hecho y deje atrás las promesas que le caracterizaron para ganar las elecciones del año 2020. Señores, será hasta una próxima entrega de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV.